es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte. Continuamos con el seriado de lo bueno y lo malo de cada uno de los 8 equipos de la LBBP. Ya tienen disponible en nuestro canal 5 análisis anteriores donde hablamos sobre los Tiburones de La Guaira, Navegantes del Magallanes, Caribes de Anzoátegui, Águilas del Zulia y Tigres de Aragua. Hoy nos corresponde analizar lo bueno y lo malo de los Leones del Caracas, un equipo que luego de obtener el campeonato en la 22-23, de haber clasificado al round robin en la 23-24, quedan eliminados de la posibilidad de acceder al round robin en la 24-25. ¿Qué ocurrió con los Leones? Porque uno de los equipos que se perfilaba como uno de los favoritos a obtener el campeonato de la LBBP ni siquiera pudo entrar al todos contra todos. Analizamos a continuación lo bueno y lo malo de los Leones del Caracas en la 24-25. Como es costumbre en cada uno de nuestros análisis, iniciaremos hablando sobre lo bueno que dejó esta temporada 2024-2025 para el equipo dirigido por José Alguacil. Yo creo que la primera idea que a uno se le puede venir a la cabeza sobre lo bueno que dejó esta contienda de los Leones del Caracas es hablar sobre Jesús Vargas. Creo que esta fue una temporada de consagración para él dentro de la LBBP. Había algunas dudas al respecto sobre Jesús Vargas en cuanto a su rol dentro de los Leones del Caracas. Muchas veces se veía como un cuarto o quinto abridor dentro de la rotación en el perfil previo de la temporada, o por qué no quizás en algún momento siendo considerado incluso como un relevista largo del equipo melenudo. Sin embargo, las características de la temporada y los hechos que se fueron llevando a cabo lo fueron llevando como el verdadero as de la rotación del equipo dirigido por José Alguacil. De hecho, fue el abridor de la jornada inaugural para el equipo capitalino y pudo concretar una de sus mejores temporadas en la LBBP. Justamente en la temporada del título, en la 22-23, tuvo muy buen rendimiento, pero aquí las condiciones adversas de este equipo de los Leones del Caracas, que no era igual a aquel, pudo demostrar y ser, ¿por qué no?, ese vaso de agua en el desierto dentro de la rotación de los Leones del Caracas, consagrándose así, apenas a menos de 25 años que tiene Jesús Vargas, como un verdadero lanzador de presente y futuro para los Leones del Caracas dentro de su rotación. Yo creo que no hay ninguna duda de que la sensación que tienen los fanáticos de los Leones del Caracas, la sensación que le queda a la gerencia y a la gran parte de la directiva del cuerpo técnico es que Jesús Vargas dio un paso adelante y ahora en más será, ¿por qué no?, siempre considerado entre los 3 abridores principales de los Leones del Caracas de cara al futuro. En esta contienda, Vargas dejó una efectividad de 3.82 con 1.28 de whip en 40 entradas de labor. Un total de 9 aperturas las que realizó Jesús Vargas en esta temporada, donde dejó apenas 1.8 boletos por cada 9 innings, muy controlado Jesús Vargas, y 5.6 ponches por cada 9 entradas. Esta temporada de Jesús Vargas además se completa con la gran labor que tuvo con los Bravos de Margarita, tanto en el round robin como en la serie final. También fue parte del equipo de la Serie del Caribe con los Cardenales de Lara, donde incluso lanzó unos hit run, y el estatus de Jesús Vargas de una temporada a otra ha cambiado para bien para él, como bien se los comentaba, y sin duda alguna va a ser ahora en adelante uno de esos 3 pitchers más importantes de los Leones del Caracas en cada una de sus temporadas en cuanto a su estructura. Evidentemente él tendrá que corroborar esto con su rendimiento, pero dejó una clara demostración Jesús Vargas de que va a ser un lanzador importante de cara a los próximos años en los Leones del Caracas. Además, hay que conversar sobre otro punto que para mí es bastante positivo de los Leones del Caracas de cara a esta temporada que acaba de concluir, y fue el rendimiento que dejaron al menos 2 de sus relevistas de cara al futuro. Yo creo que Joshua Corneli se graduó a partir de ahora en adelante como el hombre del 7º u 8º inning de los Leones del Caracas. Su temporada fue absolutamente espectacular, y si no llega un llamado de los Mets de Nueva York donde lo mandan a detener, quién sabe qué hubiese podido ocurrir con esta extraordinaria temporada de Joshua Corneli, donde tuvo unas estadísticas increíbles: 1.40 de efectividad en 25.2 entradas de labor y 1.25 de whip.
Además, Joshua Corneli demostró ser un lanzador que había evolucionado en cuanto a sus contiendas anteriores y ahora en adelante va a ser un lanzador de mucha importancia. Y yo creo que la temporada de Norwin Gudiño también fue muy buena con los Leones del Caracas. Él ciertamente cierra la temporada regular con efectividad de 4.60 en 29.1 entradas de labor y con un whip de 1.19, de hecho mejor que el de Corneli. Pero es que esa efectividad es un poco engañosa porque a Norwin Gudiño le anotaron en total 15 carreras limpias en esta temporada regular, pero de esas 15 carreras limpias, 7 se las anotaron en sus últimas 2 presentaciones. Es decir, que si uno retira esas últimas 2 presentaciones de Norwin Gudiño, su efectividad, que terminó siendo de 4.60, pasa a ser de 2.60. Vaya que es una buena efectividad y sobre todo en un circuito como el venezolano. Yo creo que el sobreuso que le dio el manager José Alguacil a Norwin Gudiño terminó pasándole factura y entiendo que el manager José Alguacil también haya tomado esta decisión. ¿Por qué? Tan sencillo como que no tenía otros brazos tan confiables como Gudiño en el bullpen. Así que es una buena noticia. Gudiño ya está en una edad mucho más avanzada que Joshua Corneli. Ya va a cumplir 30 años Norwin Gudiño, pero tiene que seguir teniendo un papel estelar dentro del bullpen de los Leones del Caracas. Fue parte de los Leones del Escogido, equipo que quedó campeón en la Liga Dominicana de Béisbol, y también el caso de Joshua Corneli. Además, pudiésemos mencionar a Carlos Hernández, pero yo creo que ya el estatus de él de Grandes Ligas no es ninguna novedad. Dejó efectividad de 2.20, un poco descontrolado en lo que fue sus presentaciones, casi 1.60 de whip para Carlos Hernández, pero está claro que él es el cerrador de los Leones del Caracas cuando está en la temporada. Yo creo que después los Leones tendrán que solventar otros inconvenientes, como tener un cerrador desde el día 1, cosa que no tienen con Carlos Hernández porque él está ahora mismo en las Grandes Ligas y tiene un papel importante con los Reales de Kansas City, pero cuando él llega, sin duda alguna que es un lanzador importante. Al menos ahí los Leones del Caracas pudiesen tener una estructura de séptimo, octavo y noveno episodio. El problema del noveno es que Carlos Hernández, como ustedes bien saben, no está toda la temporada y quedó demostrado que el Caracas necesita un cerrador criollo que pueda estar desde el día 1. Aún así, destaco la muy buena contienda de Corneli y la buena temporada también que dejó Norwin Gudiño. Como les digo, 4.60 de efectividad en total, un poco cambiado por lo que dejaron esas últimas 2 presentaciones, si no, su efectividad hubiese sido bastante positiva, como lo fue de 2.60. Osvaldo Arcia, al comenzar esta temporada, no contaba con plena confianza del cuerpo técnico y parte de la directiva de los Leones del Caracas. Tanto así que los Leones del Caracas decidieron traer a Dani Ortiz para en su importación en el primer mes de la temporada, teniendo entre otras piezas a Jonathan Daza, a Carlos Toxi, a José Rondón, que podía jugar también el jardín izquierdo. Ellos sumaron a Dani Ortiz precisamente porque no estaban tan seguros del rol que iba a tener en esta temporada Osvaldo Arcia. Y Osvaldo Arcia demostró que tiene que continuar contando para el equipo de los Leones del Caracas en el futuro. Él tiene 33 años de edad, pero sigue siendo un pelotero que todavía le quedan muchos años productivos en la LBBP. Osvaldo Arcia en esta temporada dejó promedio al bate de 272, un buen promedio al bate si tomamos en cuenta que él no es un bateador de averaje. Además, un extraordinario OBP de 443, el OBP el segundo mejor de la liga solo detrás de Lorenzo Cedrola, y 999 de OPS. Un verdadero slugger es lo que es Osvaldo Arcia, y cuando se le dio la titularidad al completo demostró ser un bateador muy pero muy importante para los Leones del Caracas. Ciertamente él, como les decía al principio, no contó con la confianza. Cuando se le dio la oportunidad respondió. Ya después la utilidad que le dieron en algunas ocasiones en los Leones del Caracas de colocarlo como primer bate o segundo bate, para algunos pudiese ser polémico esto, pero eso ya no es decisión de Osvaldo Arcia. Él cumplió el rol cuando lo llamaron a colocarse de primero, de segundo, de quinto, de tercero, de cuarto bate. Yo soy de los que cree que un pelotero como Osvaldo Arcia calza a la perfección en la mitad de un line-up, con mucha gente en circulación. Sin embargo, los Leones, intentando movilizar muchas veces su ofensiva al mando de José Alguacil, lo colocaban de primero en el turno al bate porque tiene gran capacidad de envasarse Osvaldo Arcia. En todo caso, su físico demostraba que para intentar movilizarse en las bases es complicado, por eso yo lo veo más como un slugger, pero lo que está claro es que demostró Osvaldo Arcia que esta temporada su importancia fue capital dentro de los Leones del Caracas y que tienen que seguir contando con él, porque a pesar de que no es el mejor defensivamente, lo que produce en el plato y lo que condiciona a los pitchers rivales
va mucho más allá de lo que aporta en carreras, que ya es bastante dentro de los Leones del Caracas. Y yo creo que otro aspecto importante que hay que destacar de esta temporada en los Leones del Caracas es la llegada de Iván Soto. Iván Soto, con 24 años de edad, tiene todas las características de ser un campo corto a tiempo completo en el futuro de los Leones del Caracas. Soto todavía se mantiene entre Grandes Ligas y AAA de sus distintos equipos en las Grandes Ligas. En ocasiones ha sido los Angelinos, en otras tantas a los Orioles de Baltimore, pero está claro que sigue siendo un rol muy importante el de Iván Soto dentro de los Leones del Caracas. Esta temporada para él fue sencillamente sensacional. Iván Soto, que no estuvo desde el comienzo, sino más bien desde noviembre, dejó un promedio al bate de 309 y 431 de OVP, además jugando una muy buena defensa, muy buen campo corto, el que jugó Iván Soto dentro de los Leones del Caracas. Yo creo que después hablaremos del aspecto negativo, pero claramente es uno de los pocos cambios que le salieron bien a la gerencia de los Leones del Caracas en la contienda 24-25, por lo que entregaron a cambio y lo que terminaron aportando sus jugadores al equipo contrario, y por lo importante que fue Iván Soto para los Leones del Caracas. Sin duda alguna, una pieza que de cara al futuro será muy importante para los Leones del Caracas. Habrá que ver si logra consagrarse en las Grandes Ligas, algo que de momento parece complicado. Si él se consagra en MLB, parece difícil que vaya a entrar en los planes de los Leones del Caracas a futuro, pero por los vientos que soplan y por lo que ha ocurrido en el pasado, de que más bien está entre la sucursal AAA, Iván Soto, pareciera que sí va a tener un papel preponderante en los Leones del Caracas de cara al futuro. Así que este cambio y esta pieza demostraron para los Leones del Caracas que va a ser un jugador muy importante y que muy posiblemente van a tener en cuenta de cara a las próximas temporadas como una de las caras de la organización. Esta es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Ahora es momento de hablar de lo negativo. Ya ustedes escuchaban un poco de lo que pudiese hacer. Lo malo de los Leones del Caracas en esta temporada 24-25, yo creo que los cambios no le salieron a la gerencia. La verdad que uno se pone a contabilizar algunos canjes que hicieron, por ejemplo la llegada de Joander Méndez y René Pinto no terminó aportando tanto a los Leones del Caracas como sí terminó aportando Eliezer Alfonso Jr. a los Navegantes del Magallanes. El caso de Eric Leal termina siendo una de las grandes decepciones de los Leones del Caracas en esta temporada. José Torres, que llegó como uno de los zurdos que iba a tener un papel más importante en el bullpen de José Alguacil, terminó teniendo una campaña desastrosa con una inefectividad por encima de 9. El caso de Luis Curvelo, que llegó a los Leones desde Cardenales de Lara, apenas lanzó un tercio, un poco de mala suerte aquí para la gerencia, y sean por las razones que sean, en muchas ocasiones la gerencia no tiene la culpa de que un jugador se lesione, de que firme un contrato con su equipo en Estados Unidos y decida irse. Esas son cosas que no controla la gerencia, pero la realidad es que los cambios no le terminaron saliendo bien a los Leones del Caracas, ¿no? Yo creo que el hecho de que Eric Leal no haya rendido como ellos esperaban, estando con los Leones del Caracas desde el comienzo de la temporada, pero después tuvo que ausentarse. En definitiva, no salieron las cosas para los Leones del Caracas con los canjes, y para la mala suerte de ellos, los jugadores en el equipo rival, vaya que rindieron. Por ejemplo, Cardenales, que recibió a Francisco Morales, después terminó cambiando esta pieza por Gustavo Rodríguez, que fue un lanzador importante para ellos. El caso de Navegantes del Magallanes, Felipe Rivero, fundamental en el bullpen de los Turcos. Además, pudieron adquirir a un pelotero a futuro como Oswald Peraza. También pudieron sumar a Eliezer Alfonso Jr. Ellos, por ejemplo, salieron de César Hernández y sumaron a Francisco Arcia. Y bueno, la verdad, no hubo demasiada diferencia en uno de los rendimientos de los dos, pero ciertamente Arcia terminó jugando también mucho tiempo en la Premier 2. Entonces, para los Leones no fue una temporada fácil en cuanto a los cambios. Los que le salieron bien en la 22-23 y en la 23-24 le salieron mal en la 24-25, y bueno, quedará para analizar a futuro estas cosas que ocurrieron, solo a excepción de ese cambio del Iván Soto, que bien se los comentaba, fue por Aliángel López y Emilio Márquez. Le costó muchísimo a los jugadores de los Leones del Caracas adaptarse. Otro punto negativo para los Leones del Caracas fue precisamente la rotación, que iba a estar comandada por Eric Leal y que tuvo una temporada desastrosa, una inefectividad por encima de 7 de Eric Leal, y que bajó bastante a medida que avanzó la temporada. Al principio de la contienda le costó muchísimo a Eric Leal poder tener una buena temporada con los Leones del Caracas. Además, podemos sumarle otros nombres como el del joven Wilker Hernández, que se esperaba que pudiese aportar al equipo melenudo y no fue así. Joander Méndez, después que fue adquirido, le costó también demasiado, no aportó prácticamente nada. Después estuvo el caso de Jhoulys Chacín, que además de cumplir un periodo de sanción, terminó incorporándose también bastante avanzado en la temporada.
el caso de los importados como Ronnie Williams y Julio Robaina, que esperaban mucho más y terminaron aportando poco. Bremer, que fue el que lo hizo un poco mejor, ya llegó avanzada la temporada. El Caracas tuvo la peor efectividad colectiva dentro del cuerpo de abridores en la LVP con 6.64. Además, su whip fue de 1.79, es decir, a la rotación del Caracas se le envasaba básicamente en promedio 1.8 corredores por inning, es decir, 2 corredores por inning, redondeando un poco las estadísticas. Y le anotaban casi que 7 carreras por cada 9 entradas de labor. Es muy difícil para un equipo poder prosperar tanto un bullpen como una ofensiva cuando tu rotación le va tan mal. Y yo creo que se pudiese personar un poco este rendimiento en lo que dejó Eric Leal, que vuelvo y repito, se esperaba mucho más de él, de Jhoulys Chacín, que a pesar de que ya tiene una edad, es un lanzador con experiencia, que podía haberse incorporado antes porque no tenía ningún tipo de restricción, pero prefirió hacerlo como de costumbre a mediados de noviembre, principios del mes de noviembre. El caso de Wilker Hernández, que apostó ahora en los Leones por segunda temporada seguida por él y no le fue bien la realidad. Apostaron después por Luis Palacios, no se le dio la continuidad y tampoco lo hizo bien. En definitiva, una temporada muy difícil en ese aspecto para los Leones del Caracas. Y como ustedes ya bien escuchaban los nombres de la rotación, tenemos que hablar de la importación de los Leones, que también fue negativa. A mi percepción, los Leones, siempre hay dos formas de analizar la importación. Tú puedes traer buenos importados en números y que les vaya mal, o traer importados que ya tienen malos números y que también les puede ir mal. Cuando tú como gerencia traes a peloteros que tienen buenos números, yo creo que si les va mal no es tu responsabilidad. Y yo en la primera tanda de importados que traen los Leones del Caracas considero que fueron importados muy bien traídos. Dani Ortiz, por ejemplo, con los Pericos de Puebla, tuvo un rendimiento muy bueno en la Liga Mexicana de Béisbol. Sin embargo, con los Leones batió 250 y con OPS de 778. Para mí el problema de Dani Ortiz es que a los Leones honestamente no les hacía falta un jardinero como él. Sin embargo, la gerencia consideró que sí. El caso de Ronnie Williams, tenía buenos números con el campeón mexicano, con los Diablos Rojos, y con los Leones de Caracas le fue muy mal. Yo creo que también le tuvieron poca paciencia, hay que decirlo. Ronnie Williams dejó efectividad de 21.60, pero apenas 2 aperturas. Y aquí se armó un escándalo con Ronnie Williams que tenían que despedirlo. Hubo 2 aperturas nada más, señores. Muchas veces hay que esperar. Yo soy de los que cree que mínimo hay que darle 3 aperturas a un importado para que se adapte a la liga, y 3 es bastante poco, pero tomando en cuenta que la liga es corta, yo creo que hay que darle 3. A este señor le dieron 2 aperturas y ya, hasta luego. Julio Robaina, otro importado que tenía características interesantes, era cubano, la forma en que lanza, pertenecía a la organización de los Astros de Houston. Para muchos lo que dicen, no, es que traen puros importados de ligas independientes que no sirven. Este señor Julio Robaina lanzaba con el equipo de los Astros de Houston en la sucursal AAA y no le fue bien a Julio Robaina, dejó efectividad de 5.28. Después el caso de Sam Borner, un rendimiento regular de 4.76, no fue el lanzador dominante que esperaban, pero viendo la muestra de los otros lanzadores lo hizo bastante mejor. Colin Peluce, efectividad de 6.20. Vidal Nuno, que ya vino a mitad de temporada, efectividad de 6. En definitiva, yo creo que solo Ben Bremer se salva del cuerpo de importados de los Leones del Caracas en esta contienda 24-25, efectividad de 3.67, pero el problema de Bremer fue que Bremer llegó ya muy avanzada la temporada, después del Premier 2, entonces ya el equipo de los Leones está en una circunstancia bastante negativa, en una dinámica difícil, y ya se hizo muy complicado poder salir de ella. Entonces, también las soluciones que se buscaron quizás no fueron las mejores. Aneuris Rosario, uno de esos importados que trajeron los Leones de Caracas ya durante la temporada, que son más difíciles de conseguir, fue un escándalo. O sea, dejó efectividad por encima de 30, una inefectividad, mejor dicho, por encima de 30. Entonces, no le salió bien, y estos son aspectos fundamentales los que estoy nombrando: cambios, rotación e importación. La verdad que no le salió bien a los Leones del Caracas, y no podía pasar otra cosa que lo que terminó ocurriendo, ¿no? Que tan sencillo como que el equipo de los Leones del Caracas pudo clasificar a la serie de comodín, al juego del play-in contra los Tigres de Aragua, pero iba a caer eliminado. Entonces, una temporada difícil. Además, otro aspecto negativo, yo creo que hubo demasiados cambios dentro del cuerpo técnico, manteniendo la misma figura principal como José Alguacil, y aquí sí me atrevo a entrar quizás en aguas que no me corresponden, porque no sé qué tanto puede cambiar la dinámica de un equipo, pero ciertamente parecía haber una llave y una comunicación interesante entre José Alguacil, Wilson Álvarez y Lipson Nava. Se fueron Lipson y Wilson Álvarez, quedó solo José Alguacil. Además se incorporó a mitad de temporada con un grupo de peloteros que ellos ya habían trabajado. Es difícil. Yo creo que eso terminó siendo un aspecto negativo, que José Alguacil ya llegara muy avanzada las primeras semanas de campeonato,
no hizo sencillo la adaptación de que José Alguacil pudiese entender qué estaba ocurriendo con ese equipo desde el vamos. Y ahora los Leones tendrán que hacer su análisis sobre si dan por cerrado este ciclo de 4 temporadas de José Alguacil dentro de los Leones del Caracas o esperan darle una nueva oportunidad, 21-22, 22-23, 23-24 y 24-25, los 4 años que tiene José Alguacil al mando de los Leones del Caracas, ahora con mucho más compromisos en las grandes ligas con los Reales de Kansas City. Será interesante saber qué va a analizar los Leones del Caracas. En principio, la gerencia y la directiva habían decretado que era necesario un cambio de cuerpo técnico, un cambio para intentar buscar cosas diferentes en el puesto del manager, pero no estaba descartado tampoco José Alguacil. Están en plenas conversaciones al momento de publicarles este video para saber qué va a ocurrir, si repite o no José Alguacil con los Leones del Caracas. No se puede descartar, pero honestamente no es el aspecto preferido que tendría la directiva de los Leones del Caracas. De todas formas, esto estará por verse. Y bueno, ahora nosotros queremos saber su opinión. Escríbanos por favor en los comentarios qué destacarían de bueno de esta temporada de los Leones, qué destacarían de malo, qué faltó entre lo bueno, qué faltó entre lo malo, qué cambios creen que deberían hacer los Leones del Caracas, más allá de cuerpo técnico o no, cambio de peloteros, qué nombres les gustaría que los Leones añadieran o qué tipo de cambios deberían hacer, más picheo, más bateo. Queremos leerlos a ustedes e interactuar como siempre con ustedes por los comentarios. Recuerden, este seriado con los 8 equipos lo pueden estar viendo, están todos en nuestro canal de YouTube. Seguir con los Noti LVP, que los vamos a mantener informados sobre todo lo que ocurre en esta temporada muerta del béisbol venezolano, y sobre todo activar la campana de notificaciones para que apenas publiquemos un video lo puedan ver, suscribirse al canal, que es absolutamente gratis, y dejar un like si les gustó este contenido para que así el algoritmo beneficie la búsqueda de nuestro canal, así poder crecer y llevarles mejor contenido y de más calidad. Y también a ustedes les beneficia porque el algoritmo de YouTube les va a recomendar más contenido similar al de nosotros. Recuerden, como siempre, hoy fue lo bueno y lo malo de los Leones del Caracas, pero nosotros continuaremos llevándole la mejor cobertura de la LVP como solo se la ofrecemos acá en La Jugada. Esta fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.